buenas tardes. Este es el segundo encuentro del programa Leer para Comprender de la Comisión de Salud Mental y Cultura. Lo hacemos desde Los Alcázares, de la Biblioteca Pública de Los Alcázares. Y esta tarde tenemos con nosotros a Margarita Yakovenko, a nuestro bibliotecario Gregorio y Antonio Zapata, que es el representante de la Ecocultural, Los Alcázares Ecocultural, la asociación. Buenas tardes a los tres. Buenas tardes. Y, Buenas tardes. Margarita, yo soy Félix Crespo, que no lo he dicho, soy psiquiatra y bueno, pues voy a estar aquí para hacerte alguna pregunta y para poder comentar contigo, con Gregorio y con Antonio, pues tu libro, que es fantástico y que Genial. Muchas gracias. Me ha gustado mucho. Bueno, lo primero, muchas gracias por haber contado conmigo para este encuentro y también por tus palabras, que la verdad es que es muy bonito escuchar y es muy bonito volver, aunque sea de forma virtual, a la Biblioteca de Los Alcázares, que es un lugar que a mí me ha marcado muchísimo a lo largo de mi vida y al que recuerdo todavía con muchísimo cariño. Pues la verdad es que para mí fue cuando supe de ti, me emocioné bastante y eso pues que uno a veces no es consciente de cómo puede ayudar a una persona, cómo puede colaborar con una idea, aportar el granito de arena con prestando libros y haciendo las cosas lo mejor que podemos. Eso, me gustó mucho saber de ti, me encanta el libro y la verdad que, como te comenté, es un honor tener el libro aquí en la biblioteca y que salga muy bien. Bueno, es un orgullo que tengáis el libro en vosotros también, porque vamos, para mí es como un sueño que quería cumplir y lo tenía muy claro, que es que la biblioteca que a mí me había aportado tanto también tuviera algo pequeñito de mí ahí guardado. Pues muy bien, la verdad que es un orgullo tenerte ahí. Buenas tardes, Margarita. Pues Buenas para mí tardes. también es un orgullo poder participar en esta pequeña entrevista y en el programa de Salud y Cultura, porque además te felicito de nuevo por la novela, porque es una novela que personalmente me ha encantado. Y la verdad que es muy bonito ver ¿no? esta sinergia entre la biblioteca, la literatura, en fin, todo lo que espero que se vea hoy en esta entrevista aquí. Y nada más, pues gracias y deseando destripar un poquito esa magnífica novela que sí. Pues Margarita, a mí no sé si tienes por ahí tu libro a mano. ¿Tienes tu libro a mano? No. No. Estoy tan harta de verlo que ya... Es que te iba a decir que a mí me gusta mucho cómo empieza un programa de Radio Nacional que se llama La Biblioteca Pública, que invita a escritores, ¿no?, a presentar sus libros y comienzan siempre con un fragmento que lee el autor, ¿no? Sí. Y estaba pensando que hubiese sido chulo que nos leyeses tú un fragmento. Te tenía que haber avisado antes. De todas formas, lo puedo encontrar en el móvil en un segundo. No te preocupes. Sí, seguro. Voy a elegir el que es mi capítulo favorito, que es el capítulo 23. Y además creo que es como un capítulo de transición que marca de forma muy clara las dos partes del libro. Así que empezaré a leer. La paz más pura la he vivido siempre en los aviones, suspendida en el aire, a más de 10.000 metros sobre la vida. Si el lugar del que somos y el lugar en el que nos criamos forja nuestro carácter, yo nací por segunda vez en el 21 de diciembre de 1999 en el vuelo PS991 Kiev-Barcelona. El resto es repetir la historia, paso a paso. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Es este el vuelo número 30 o el primero de todos? ¿A dónde voy? Vuelvo. ¿De dónde? ¿A qué lugar? No le pregunté a mi padre dónde iba el día que me dijo que se tenía que ir en 1998. Era otoño. Las hojas de los castaños cubrían el suelo, la tierra negra, hojas amarillas y marrones, húmedas.
Olían a podredumbre y mi padre me llevaba de la mano al colegio cuando me dijo que se tenía que ir. Yo tenía 6 años y no le pregunté a dónde. Me lo pregunta ahora, ¿a dónde voy? Me lo pregunta ahora sobrevolando la frontera de algún país europeo, con reloj inservible porque es incapaz de decirme el tiempo de forma correcta, los minutos exactos en los que me lo pregunto por 30ª vez. Y si el lugar al que voy no existiera, ¿qué encontraré ahí? ¿Encontraré lo que dejamos? ¿Qué encontró mi padre cuando se fue? ¿Y si no encontró nada? Muchas gracias. Qué chulo. Muy bien. ¿Este es tu fragmento favorito? ¿Este es tu...? Es mi fragmento favorito del libro. Creo que es el fragmento que menos me costó escribir porque es totalmente autobiográfico en este caso. Ujú. Y me salió directamente así, lo escribí tal cual y no corregí ni una sola palabra de todo el fragmento, ni en las correcciones posteriores ni después de la revisión de los editores. Qué chulo. Eso es difícil, ¿no? En un manuscrito. ¿Fue difícil? ¿Fue difícil la escritura? Este fragmento no, porque parece como que... Pero el resto fue... El libro tiene partes que creo que son difíciles de digerir si tu circunstancia vital se puede parecer un poco a la de la protagonista. Entonces, ha habido momentos a lo largo de la escritura del libro en el que sí que es verdad que yo me sentía muy expuesta y sentía que estaba quizá contando una historia que no se tenía que contar porque era una cosa que no estaba plasmada en los libros que yo había leído hasta entonces y al mismo tiempo era como una historia quizá demasiado personal, ¿no? Como estar exponiéndote casi como abrir un diario y contar unos pensamientos y unas vivencias que aunque tenían una fuerza vital, también tenían cierto punto traumático, ¿no? Y eso fue lo más difícil de redactar. Hay trozos del libro que yo escribí y recuerdo que después de escribirlos me eché a llorar, ¿no? Porque era como una especie de catarsis, como una especie de terapia que yo tenía que plasmarlo y después olvidarme de todo lo que había escrito, ¿no? En ese sentido, el libro sí que me ha servido un poco para poner en orden los pensamientos que tenía en la cabeza desde hacía muchísimos años y decir, vale, lo voy a dejar escrito aquí. Me tuve que olvidar de que eso se iba a publicar porque si pensaba que eso lo iba a leer todo el mundo me bloqueaba completamente. Entonces en mi cabeza era, lo voy a escribir para mí, lo voy a escribir para mi hermano, que es una persona que no ha vivido la experiencia que yo estoy relatando. Y en cuanto lo escriba y se publique, me voy a olvidar de que esto existe. Para que yo pueda avanzar y seguir creando cosas que no tengan nada que ver con lo que relato en el libro, ¿no? Era lo que yo más buscaba con la escritura. Ujú. A mí esto me recuerda mucho a la novela de Miguel Ángel Hernández, del dolor de los demás, que además, bueno, que es una magnífica novela, también escritor murciano, Sí. y esa escritura como terapia, ¿no? Como enfrentarse a los demonios, en su caso, ese incidente con 18 años. Pero él reflexiona mucho sobre el tema y digamos que la batalla o las cuentas sigue rindiendo cuentas todavía. O sea, le pasó factura también el Claro. exponerse tanto durante Claro. todos los meses de promoción y demás. ¿Te identificas con eso? Sí, porque al final es una cosa que tú, aunque tú lo hayas querido olvidar, lo vas reviviendo cada vez que hablas del libro, ¿no? Cada entrevista que haces lo vas contando otra vez, en cada intervención pública vuelven a preguntarte sobre lo mismo, ¿no? Sale de nuevo el tema de la identidad, tienes que volver a posicionarte otra vez, entonces sí que es difícil empezar a gestionar eso, pero tienes que aceptarlo, porque bueno, una vez que publicas un libro tienes que aceptar que ya deja de ser completamente tuyo y que pasa a ser de los demás y que las personas quieren saber, ¿no? Y lo tienes que aprender a gestionar como sea. A mí también durante los primeros meses, ahora ya no tanto, pero los primeros meses sí que me seguían llegando mensajes de personas que se habían sentido identificadas con el relato que yo contaba y también me contaban sus propios relatos, que muchas veces también eran relatos en ocasiones más duros que yo cuento en la novela, ¿no? Y entonces tenía que gestionar también mi propia experiencia con la experiencia de los demás, ¿no? Que era una cosa que
está bien recibirlo porque lo agradeces mucho y te das cuenta de que le ha servido a alguien leer eso, pero al mismo tiempo es un dolor, un trauma que no es tuyo, ¿no? Y que tú te lo cargas, ¿no? Porque te viene dado, ¿no? Y eso de escribir para tu hermano resulta interesante, ¿no? De alguna manera sentías la necesidad de contarle cómo lo viviste, quizá porque intuías que te hacía falta, le iba a ser útil. En mi caso, mi hermano y yo nos llevamos muchos años, nos llevamos 13 años y mi hermano sí que nació en España, entonces él no vivió el proceso de la migración y a pesar de que tenemos los mismos padres, hemos crecido en ambientes completamente distintos, ¿no? Nuestra experiencia vital es completamente diferente. Y hay muchas cosas en mi casa de las que nunca se han hablado. Y mi hermano, pues alguna vez que oía relatos migratorios en el colegio o en la tele o lo que sea, incluso nos preguntaba, pero vosotros llegasteis en una patera, ¿no? O sea, él tenía esa clase de preguntas que nadie le había resuelto nunca. Cuando nosotros, pues como migrantes europeos, llegamos en un avión, no teníamos que cruzar ningún mar. Y sí que es verdad que cuando yo escribía el relato, a la persona que tenía en mente siempre era él, porque sentía que tenía que contarle a él esa historia. Además es una persona que no lee mucho, no ha visitado mucho la biblioteca de los Alcázares, no se le conoce mucho por ahí. Entonces también lo intenté, a la hora de escribir, también lo intenté escribir en un idioma que un adolescente lo pudiera entender de forma muy clara y a la vez con el pensamiento de que otros migrantes como nosotros también pudieran entenderlo. Uno de los mejores consejos que me dio mi padre cuando empecé a escribir y cuando empecé a trabajar en medios, recuerdo que escribí un reportaje larguísimo sobre algo y cometí el típico error que cometen todos los principiantes de escribir con pues, toda clase de adjetivos y frases subordinadas muy complejas, ¿no? Y mi padre lo leyó y dijo, no he entendido absolutamente nada. O sea, lo que deberías hacer es escribir para gente como yo, que no entiende absolutamente nada del español o que le cuesta mucho. Entonces, a partir de ahí empecé a usar un tipo de escritura mucho más simplificada, que creo que no por ello pierde fuerza, sino que además se la aporta, porque creo que gana más una frase que sea concreta, ¿no? Y directa a una que dé muchas vueltas sobre algo. Yo como docente de secundaria que soy, me ha encantado el libro, te lo he dicho, pero es que le veo un potencial para esa franja de edad que estoy deseando poder trabajarlo. Estoy deseando poder dar geografía de segundo bachillerato, por ejemplo. Es una edad que creo que pueden recibir el libro muy bien. Ya te contaré, ya te llamaré. Me encantaría, la verdad. Por lo que has dicho, por el lenguaje llano y ese tipo de experiencias migrantes que, bueno, vivimos en una sociedad multicultural y la migración es una realidad cotidiana y, bueno, pues este libro nos pone frente a esa realidad. Sí, es una forma de que ves cosas que probablemente no te das cuenta. Yo recuerdo cuando venía aquí a por libros, por ejemplo, te llevaban mucho, pero lo que me hace reflexionar sobre quién se pone delante tuyo y que tampoco te hace una idea de quién es, ¿no? De lo que esté viviendo, lo que esté pasando. La verdad que a mí me encanta el libro, pero eso me ha hecho ver las cosas desde otro punto de vista y supongo que es lo que se trata del libro, es una de las cosas. Yo le pregunto mucho a mis alumnos cuando damos el tema del nacionalismo, soy profesor de historia, y el tema de la identidad, ¿no? Más que de la identidad, el sentimiento de pertenencia a la comunidad, por esos diferentes conceptos de nación. Y por ejemplo, yo nada abrir el libro, ese primer capítulo, las veces que le he preguntado a mis alumnos cómo se sentían, si se sentían, de qué nación se sentían parte, que a veces
veces eran preguntas complejas o a veces no sabían encontrar la respuesta. Pues ese primer capítulo en el que cuentas la adquisición de la nacionalidad, me dejó un poco ahí en estado de shock, ¿no? O sea, nunca me había imaginado un proceso así, que además lo cuentas de una forma genial, porque es impactante. Es un arranque, esos arranques que dices, bueno, el libro tiene ahora un gran reto que es estar a la altura, ¿no? Pero es verdad que nos pone en el lugar de otro, y creo que eso es muy valioso. Enfocar en la adquisición de la nacionalidad, eso que a veces queda como un trámite protocolario y burocrático tan complejo. Es que en realidad no deja de ser un trámite frío y burocrático, como tú bien dices, y que al final no depende tanto de lo que tú estés sintiendo, sino de cómo ha sido aceptado legalmente, ¿no? por las instituciones, ¿no? Entonces, sí que es verdad que cuando tú hablas de pertenencia y de identidad, hay una cosa que suele pasar, que es que al menos a mí como migrante sí que me ha pasado, que es que yo tengo muy claro de dónde vengo, pero me cuesta mucho establecer claramente a qué sitio pertenezco, ¿no? Si pertenezco al lugar en el que nací, si pertenezco al lugar en el que vivo. También es que en España he vivido en muchos sitios distintos. Crecí en Los Alcázares, pero luego me fui a estudiar a Murcia, luego estuve un año en Zaragoza, me fui a Madrid. Y antes de Madrid estuve 5 años en Barcelona, o sea que al final mi propia identidad es como una cosa que me ha costado mucho configurar a lo largo de todos estos años, y que si tú has crecido en un país o en una sola ciudad, has usado solo un idioma, formas parte de solo una comunidad, en ningún momento te planteas a qué sitio te perteneces, en ningún momento te haces preguntas sobre tu identidad, porque lo tienes ya más que asumido, no tienes por qué cuestionarte eso, ¿no? Pero a los migrantes siempre como que se nos exige también, ¿no? Que respondamos ante eso, con la típica pregunta de dónde eres, que me lo han hecho muchas veces, y yo muchas veces he contestado soy de aquí, y me han dicho no, pero de verdad, ¿de dónde eres de verdad? Y es como, vale, mi pasaporte dice que soy española ahora mismo, ¿no? Pero a la gente, para las personas no es suficiente, ¿no? Tienen que saber por qué te ven distinto y tienen que saber por qué eres distinto a ellos. Y al final ese posicionamiento es una cosa que los inmigrantes se plantean, pero las personas que residen en el mismo país creo que nunca se lo han planteado, creo que nunca nadie les ha obligado a jurar bandera, ¿no? Porque es una cosa que tienes que hacer cuando adquieres la nacionalidad, ¿no? Porque tú naces español y ya está, y te viene dado, ¿no? Y al mismo tiempo muchas personas me preguntan o dan por asumido que tengo la doble nacionalidad, que en mi caso no es así, porque no existe un convenio entre los dos países, que es Ucrania, mi país de origen, y España. Y entonces yo tuve que rechazar mi antigua nacionalidad para adquirir la nueva. Entonces, aunque yo internamente me pueda sentir un poco española y un poco ucraniana, legalmente solo puedo ser de un sitio, ¿no? Porque se me obliga a ser solo de un sitio. Entonces es una cuestión bastante compleja, y además creo que cada persona se siente de forma diferente, ¿no? Porque yo puedo contar mi relación con la identidad, pero una persona que lleve aquí 20 años y también tenga la nacionalidad, a lo mejor se sigue sintiendo de su país de origen, ¿no? Y sigue sin sentirse plenamente español, ¿no? También es el concepto que tú tengas de la patria, ¿no? Dicen que tu patria es donde están tus hijos, y si no tienes hijos, pues donde estén tus padres. En mi caso, mis padres están aquí, pero el resto de mi familia sigue estando en Ucrania, ¿no? Mis raíces siguen estando ahí. El surgimiento del nacionalismo del siglo XIX, todo esto se presta mucho a estos temas, y alguna alumna este año me decía, pues, encuesta a todos los alumnos de una clase de cuarto de la ESO, de qué nación se sienten parte, si se sienten parte de alguna nación. Y una respuesta de una migrante nacida en España, ya no es migrante, nacida en España, pero hija de migrantes, fue: depende de si estoy en casa o estoy fuera. Eso es muy buena respuesta, la verdad. Y la verdad es que me encantó, me gustó mucho, ¿no? A mí me pasa, claro, a mí me pasa que es que depende de si tengo un buen día o si tengo un mal día. Si tengo un buen día, soy de los dos sitios.
Si tengo un buen día, soy tanto ucraniana como española. Si tengo un mal día, no soy de ningún sitio, no tengo patria, todo me es ajeno. Bueno, es que depende. ¿Y por qué? Porque es un mal día. Ese podría ser un buen día. Por fin eres tú, solo tú, ¿no? Sí, pero necesitas, al final, la sociedad que tenemos o la sociedad que hemos ido configurando a lo largo de los años te obliga a sentirte parte de un grupo. Yo creo que llevamos haciéndolo desde hace miles de años. Al final, los seres humanos nos movíamos en forma de pequeños grupos, ¿no? Cuando éramos cazadores-recolectores éramos un pequeño grupo y pertenecíamos a esa tribu. Y luego ya cuando éramos agricultores, pues se establecieron las fronteras de los lugares, de los países y se crearon muros, ¿no? Para que no se echara a perder esa cosecha. Y al final creo que está dentro de nuestro ADN, igual que está dentro de nuestro ADN la posibilidad de emigrar, porque es lo que hemos estado haciendo toda la vida como especie humana. Si no llegáramos a migrar, no nos habríamos extendido por todo el planeta. Vamos. Sí, yo entiendo que sociológicamente es algo que forma parte, ¿no? De cómo funcionamos, ¿no? La estructura de un grupo y todo esto. De forma individual, creo que a veces la identidad viene a ocupar el lugar del sujeto, ¿sabes? Viene a ocupar el lugar de la subjetividad propia, ¿no? Sí. Y cuando dices, yo no creo que alguien que haya vivido solo en un sitio, que haya manejado solo un idioma, se lo haya planteado, pues que quizá no, porque no lo ha necesitado planteárselo, ¿no? Quizá, mira, haciendo una lectura muy parcial de tu novela, una de las cosas que llama la atención es que sí que hay un proceso de elaboración de todo esto, ¿no? Y sí que hay como desde mi punto de vista, hay como el surgir de un sujeto, ¿no? Que tiene que desprenderse de elementos identitarios, ¿no? Y tiene que adscribirse a otros o asumir como propios otros sin perderse en el camino, digamos, ¿no? O sin dejar de ser una persona unitaria, ¿no? Hay partes y hay fragmentos, ¿no? Pero parte del conflicto está ahí, ¿no? A mí me parece que a mí me hizo recordar el libro de Amin Maalouf, el de Identidades Asesinas, ¿no? Que él lo que dice, bueno, las nacionalidades o las religiones, ¿no? Son identidades asesinas porque la gente ha matado por ellas, ¿no? Sí. Pero es que son identidades asesinas porque asesinan al sujeto, ¿sabes? Cuando uno es solo español, pues es que deja de ser uno, ¿sabes? Para ser otra cosa o cuando uno es, bueno, cualquier fanático de cualquier ideología o de cualquier religión, ¿no? Es como, por un lado, eso da mucha seguridad porque te dice quién eres y qué tienes que hacer en cada momento, ¿no? Recuerdo la serie esta de Unorthodox, ¿no? Los judíos ortodoxos, esto, ¿no? Que saben lo que tienen que comer, cuándo tienen que descansar, con quién se tienen que casar, todo, ¿no? Que está todo como súper reglamentado y súper normativizado, ¿no? Y es muy tranquilizador. Pero al mismo tiempo, ¿dónde está la individualidad? ¿Dónde está la subjetividad? ¿No? Bueno, exacto, está perdida en ese caso. Bueno, en este viaje, ¿no? Que realiza la protagonista, que tú realizas con claro. ella, ¿no? Y que... Sí que es verdad que la intención de todo este viaje es que la protagonista se encuentre a sí misma, no tanto que reivindique su identidad, sino que la encuentre, ¿no? Porque ella siente que no la tiene muy definida en ese momento y lo que busca es volver al origen para ver si de esa forma consigue hallarla en el sitio del que se fue y luego empezar de cero, que es la única intención. Y lo que se descubre a lo largo del viaje no lo voy a contar porque si no estoy haciendo spoilers. Pero bueno, lo que sí que quería trasladar con esa idea era que quizá, bueno, se dice mucho también que no es el lugar al que llegas, sino el camino que tomas para llegar a ese lugar, ¿no? Y al final es lo que estamos haciendo todos, ¿no? O sea, si nos trasladamos a nuestra vida diaria, en nuestro día a día, de cualquier persona que no tiene por qué ser migrante, ¿no? Su vida se va configurando a lo largo de pequeñas decisiones que está tomando a lo largo de todo el tiempo. O sea, no se le va a juzgar simplemente
por dónde ha llegado o sea, de dónde viene y a dónde ha llegado, sino durante todo el camino de su vida, qué es lo que ha estado haciendo, ¿no? Gregorio, lánzate. Pues eso yo el libro, lo que te hemos comentado, me ha encantado y eso, que la verdad que la historia es, eso, yo la he visto por algún, eso, está la protagonista, la veo, es una historia dura, pero que está, que es lo que es lo que es y no bien eso. ¿Qué papel juega Gregorio en todo esto? Ninguno. ¿Qué papel juega la literatura, ¿no? En ese viaje personal, en ese viaje colectivo, en esa construcción de la identidad, en todo esto? Porque eres una lectora voraz, como damos fe, tenemos aquí a Gregorio que da fe, te recordaba perfectamente. ¿Y qué papel ha jugado, ¿no? Esa devoción por la literatura en todo esto? Influencia, Sí, por ejemplo, la novela. lo cierto es que probablemente yo no estaría escribiendo si no hubiera leído todo lo que he leído cuando era pequeña, y no habría leído todo lo que he leído si no se hubiera producido esta migración y si yo no hubiera estado tanto tiempo sola en casa, porque yo el tiempo que pasaba sola en casa lo que hacía era irme a la biblioteca, coger libros, me llevaba el máximo posible para no tener que ir cada semana. Recuerdo cuando pusiste tu publicación, que pusiste el carnet de la biblioteca y todo eso, le pregunté a la compañera Carmen que estaba trabajando aquí, le digo, Carmen, ¿te acuerdas de esta cría? Dice, claro, pues era una máquina, yo le dejaba llevarse más libros que tú. Yo, vaya, por Dios, yo tenía... Pero sí, se acordaba así perfectamente igual que yo, porque es que hacía ojo, la verdad que hacía ojo, por tu responsabilidad y tu sonrisa que llevaba siempre y un gustazo. Y realmente si no llega a producirse ese momento de la lectura solitaria que yo hacía en casa de los libros que me llevaba, pues probablemente no estaría escribiendo. Yo recuerdo que mi primer cuento lo escribí con 10 años, que me habría gustado conservarlo, pero se acabó perdiendo en una mudanza de estas de todas las que he hecho, que han sido decenas de mudanzas. Y bueno, seguramente ahí había ya un sentimiento de necesitar expresar ciertas emociones que quizá no estaba contando a nadie, ¿no? Y al menos las podía expresar escribiendo. Siempre he tenido libretas. Además es una cosa que mis padres siempre han promocionado, me han dado la libertad de poder crear, pero sí que es verdad que yo en ese momento, y bueno, hasta hace muy, muy poco, no pensaba que escribir fuera un trabajo, realmente. Para mí era una cosa que yo hacía en mi tiempo libre, que daba muy por asumida porque lo he estado haciendo toda mi vida, sobre todo en la adolescencia, que he rellenado diarios y diarios, pero no concebía eso como un medio por el que se me pudiera pagar o con el que yo pudiera llegar a la gente, ¿no? Era una cosa muy personal y muy, muy mía. Y me costó también mucho aceptar que alguien como yo pudiera publicar un libro, porque no creo ser la clase de persona que ahora mismo se publica o se promociona dentro de los círculos literarios. Tampoco es que conociera a mucha gente que pudiera hacerlo, y siempre he tenido como ese halo que rodeaba a los escritores, ¿no? que era como gente muy especial y gente de la alta cultura que estaba muy por encima de mí y del resto de los mortales. Y bueno, la verdad es que parece ser que ahora cualquiera puede escribir. No, cualquiera creo que no, Pero eres periodista y en cambio Sí. tenías esa percepción.
Sí, sí, soy periodista y bueno, a pesar de ello pensaba que escribir una novela era una cosa que estaba fuera de mi alcance. Pues la verdad es que no. Te has tenido bastante bien para tenerlo fuera de carta. Te lo tienes que creer mucho, tienes que crearte como una especie de ego, que es como un ego público en el que te metes para poder escribir, porque si no, no sale. Lola López Mondejar, Bueno, la que ha escritora, saltado muchos límites del autor, porque es una escritura muy personal en ese sentido. O sea, que ha sido un salto al vacío prácticamente, o da esa sensación. ¿No? Siempre, y además siempre da mucho miedo. decía Margarita que Lola López Mondéjar, la psicoanalista y escritora, ¿sabes? Siempre habla de ese impulso narcisista Ujú. que tiene que estar previo, ¿no? Porque para poder lanzarte a escribir una novela, uno tiene que ser un poco narcisista, ¿no? Pensar que tiene Totalmente. algo que contar que le interesa a todo el mundo, ¿no? Totalmente. Y de hecho los momentos más bajos durante la escritura era cuando pensabas, pues si es que esto no le importa a nadie, si es que yo que le tengo que contar a alguien, esto no se lo va a leer nadie, a nadie le interesa mi historia, yo no soy nadie. Esos son los momentos en los que tienes que decir no, no, no. Te lo tienes que creer, te lo tienes que inventar, porque es que es así. Y te inventas ese personaje en el que tú eres la escritora, ¿no? Y como escritora te puedes permitir decir lo que te dé la gana o lo que tengas en la cabeza, que es lo que más me gusta de la escritura, es que al final es completamente libre. Nadie me va a decir esto no o esto quizá deberías darle una vuelta, ¿no? Esta frase. No, es lo más libre que se puede hacer al final. Pero sí que es verdad que, y además lo pienso también todos los cursos de escritura que se hacen, en realidad no es para enseñarte a escribir, es para darte confianza en ti mismo, es para decirte, tú puedes hacerlo, eres lo bastante importante, tu historia importa, pero la gente que hace el curso no va a aprender a escribir, lo que va a aprender es a ganar autoestima para poder hacerlo. Mm. Me estaba acordando cuando has dicho lo de las libretas, ¿no? Que tus padres te Mm, ayudaban y tal. Me estaba acordando que Nayat El Hachmi, la ganadora del premio Nadal, sí, en la novela del premio Nadal, lo que cuenta su protagonista es que escribe diarios porque sabe que su madre le registra las cosas, pero no lee español. ¿Coincidió contigo? ¿Era así también tu caso? Yo siempre he tenido plena confianza con que mis padres no leyeran nada de lo que yo escribía Ajá. y que no me tocasen mis cosas, porque siempre he sido muy celosa de mi intimidad y lo sigo siendo incluso a día de hoy con mis parejas y todo, en plan, estas son las libretas que no se tienen que abrir. Porque a saber, ¿no? O sea, cada persona, lo mismo estás escribiendo algo ficcionado sobre algo real, pero la persona que Ujú, lo lee se lo puede tomar fatal, porque ujú. está sacando quizá algo muy personal o lo va a interpretar muy mal o no lo va a entender, entonces prefiero evitarme todo ese conflicto. Y además, las cosas de los demás no se deben tocar. Esa es la primera regla. Hay que tener intimidad. Bueno, sé que tu madre no ha leído la novela. No la he leído, Pero ¿por qué no la lee? porque yo se lo he pedido. Sí, pero ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta petición? Cuéntalo. El caso es que mi hermano la ha leído y Ujú. mi padre también la leyó, a pesar de que yo le dije a mis padres, prefiero que no la leáis. Mi padre la leyó, pasó de mí completamente y me dijo que había entendido bastantes cosas, así que bueno, espero que haya servido para algo. Mi madre me hizo caso y mi madre es una persona muy obediente, muy responsable. Así que decidió bueno, que si su hija se lo pedía, ella no lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que creo que es como una cosa, es como cuando vas a hacer la función del colegio y no quieres que tus padres en realidad vengan, pero al mismo tiempo quieres que estén en el público, pero no quieres verlos porque te vas a poner muy nervioso. Ujú. Pues creo que me pasa algo así con mis propios padres, que siento que es una cosa que he escrito. Hay mucha ficción en el libro, a pesar de que se ha vendido también como si fuera autoficción. No es autoficción, es un libro que tiene partes de mi biografía,
También tiene partes de biografía de otros relatos de personas que me han ido contando, de otras migraciones distintas que yo he ido todo juntando como en una novela casi coral, ¿no? Pero sin atribuirle las voces a ellos. Pero también hay partes bueno, que juegan un poco al despiste y juegan un poco al ¿esto es mi vida o no es mi vida? Creo que la persona que lo lee se lo está preguntando constantemente. Y probablemente mi madre, si lo leyera, diría algo así como, es que esto es mentira, hija. Y es como, ya mamá, por eso es ficción, por eso es mentira, ¿no? Pero también hay un afán por proteger también a las personas que más quieres o que más se pueden sentir dolidas por las reacciones que pueda tener el libro o por contar ciertas cosas que quizá no quieran que se sepan, ¿no? O también dolidas por los pensamientos que tú misma tienes. Eso es una cosa que sí que me ha costado mucho planteármelo, pero sí que es verdad que al final tenemos que separar nuestro yo del yo de nuestros padres, pero en esa separación hay momentos en los que nuestros propios pensamientos pueden llegar a hacerle daño a nuestros padres. Entonces, si encima los publicas y los pones por escrito, el daño puede ser doble. Y creo que es un intento de preservar, de protegerla a ella, probablemente. Yo lo que veo en el sentimiento de culpa ese que tiene el personaje sobre lo que ha influido en que sus padres se sacrifiquen, salgan. Digo, cuando uno digo, si eres padre, no, que hombre, sería así, pero supongo yo el sacrificio de esos padres sería en general por ellos y por su hija, sí, pero al final todo es mejorar y eso. Como decía tu padre, o dice el padre del personaje de que hay que moverse, pues, pero no sé. Sí, esa sí que es Es? una frase de mi padre. Esa es una frase de mi padre Sí. 100%. Y se ha movido muy bien, además, hay que reconocérselo. Sí. Sí que es verdad que Curioso. luego mi madre ve todas estas intervenciones y ve los vídeos y yo creo que ya el libro sabe perfectamente de lo que va, sino que simplemente hay cosas que, bueno, pues si no las lee, pues no pasa nada, si la historia ya se la sabe. Curioso cómo se va entretejiendo el personaje, ¿no? O sea, el personaje de la novela y tu propia persona, ¿no? Ya llega un momento en que se crea una ambigüedad en la que no se Sí. sabe si eres tú, si es una ficción, se queda todo ahí imbricado y con mucha incertidumbre, ¿no? Al final se conforma un único personaje. Así. Sí, bueno, era un poco también la intención de jugar al despiste con ese tema y al mismo tiempo necesitaba también una persona en la que centralizar todos esos relatos migratorios que yo había conocido. Entonces fue la mejor forma de hacerlo fue inventar una persona externa a mí, que ni siquiera se parece en el nombre al mío, ¿no? Que muchas veces las personas que escriben autoficción ni siquiera se cambian el nombre, ¿no? Siguen con su yo. Y aquí le di un poco de bastante de mis sentimientos, algunos de mis pensamientos. Al mismo tiempo creo una persona con la que no me siento del todo identificada, porque siento que es una persona que quizá ha perdido mucho más el norte de lo que yo lo haya perdido nunca. Y al mismo tiempo tiene un relato, ¿no? Que es cuando ella regresa a Ucrania, que no se corresponde en nada a mi propia experiencia ni a mi propia vida, porque nosotros, aunque llevamos viviendo en España 21 años, vamos cada año a Ucrania, jamás hemos perdido el contacto con nuestra familia, en ningún momento se produciría un choque tan fuerte como el que vive la protagonista cuando regresa, ¿no? Porque nosotros nunca hemos abandonado esa esfera familiar, que en su caso sí que se ha roto completamente. A mí me llama mucho la atención cómo va el personaje, va soltando las llaves como
como quitándose un peso encima, ¿no? Exactamente. Creo que sí. La verdad es que Es como sacarse piedras de los bolsillos al final para ser más sí. ligera. Esa es la intención también de ese recurso. ¿Te sientes vinculada, Margarita, al resto de escritores y escritoras que están escribiendo desde esta experiencia de la migración o desde esta posición de españoles de nuevo apellido? Españoles de primera generación, no migrantes de segunda, sino españoles de primera. Pues lo cierto es que en el momento en el que me senté a escribirlo, lo que más sentía era que en español no estaba encontrando un relato que fuera parecido a lo que yo quería contar. Sí que es verdad que yo había leído, bueno, a Chimamanda, evidentemente, con Americana, y a Zadie Smith, que me ha marcado muchísimo. Pero sí que es verdad que en el caso de Zadie Smith, por ejemplo, es una migrante de segunda generación, ¿no? Porque ella ya nace en Reino Unido. Y en el caso de Chimamanda es la clase de migrante que migra para estudiar, ¿no? Que es como un migrante que ya se va con un visado y con unos estudios, ¿no? Y entonces lo que me pasaba también era que en España, a pesar de que ahora mismo los colegios, los institutos, las universidades no tanto, los colegios están llenos de niños migrantes o de niños que ya han nacido aquí de padres migrantes, todavía no ha habido una explosión de voces en España que cuenten estos relatos, que yo creo que la habrá en algún momento muy próximo, porque por el tipo de característica que también tiene la migración en España es que llegó hace muy poco, relativamente muy poco. No tiene nada que ver con Estados Unidos, Reino Unido o incluso Alemania, donde también hay, o Francia, donde hay voces de escritores migrantes que ya llevan bastante tiempo. En España es una migración muy reciente, entonces creo que la explosión llegará en unos años, ¿no? Y habrá relatos que cuenten otras realidades también. ¿Cuál sería tu genealogía como escritora? ¿De quién te sientes? Es curioso porque la mayor parte de los autores que he leído son autores norteamericanos. Yo soy muy fan de Joan Didion. De hecho, releí su obra completa cuando estaba escribiendo Desencajada. Luego Chuck Palahniuk es uno de mis escritores favoritos y el que más me ha marcado. Creo que a lo mejor en las frases cortas y concisas y directas se puede ver esa influencia. Bret Easton Ellis también. Al final veo un poco de ese realismo sucio, ¿no? de los escritores estadounidenses. Y luego en cuanto a poesía, Anne Carson, que me encanta. Sharon Olds también. No te voy a decir clásicos rusos porque no son los que más me han marcado ni los que han marcado en mi escritura, a pesar de que supuestamente están en mi ADN y en mi ADN de alma rusa, que debe estar presente en algún momento esa nostalgia y ese pesar, ¿no? que caracteriza a los clásicos rusos, pero no es lo que yo consumo en mi día a día. Solo cuando bebes vodka, ¿no? Que no bebo, por cierto. Solo bebo cerveza y vino, yo no bebo alcoholes. Soy una desilusión completa como representante del alma eslava, sí. Bueno, pues no sé, Antonio, Gregorio, ¿queréis hacer una última pregunta? O... Yo me voy a guardar alguna para la mar de libros. Perfecto. Pues después de hablar de literatura y de cosas tan generales, bajar al terruño y al pueblo me parece un poco fuera de lugar. Así que nos lo guardamos para la... Nos vemos en julio. En julio. Muy bien. Tendrá que rendir cuentas de esos artículos polémicos. Uy, es verdad. Qué vergüenza. Eso lo dejamos a un lado.
Margarita, ¿hay alguna pregunta que no te hagan nunca que te gustaría que te hiciésemos? O Que no me hagan nunca. Mm. Me habéis hecho muchas preguntas que no me han preguntado hasta ahora, eso está muy bien, porque sí que es verdad que hay mucha gente que se centra mucho en mi propia experiencia personal, pero no me pregunta por mis referencias literarias, que es una cosa que siempre me ha gustado que alguien me preguntase. La verdad es que creo que no. Lo mejor que podéis hacer es no preguntarme sobre qué estoy escribiendo ahora, porque no estoy escribiendo nada. Y es una cosa. Pues todo junto, ¿eh? Bueno, Es una cosa. estás escribiendo un artículo semanal en El País, Sí, ¿no? una Eso, columna semanal. Es bien. difícil, sí, pero al mismo tiempo me frustra no estar escribiendo ningún texto, ningún libro. A pesar de que tengo muchas ideas en la cabeza, soy incapaz de sentarme a escribir. Y hoy justo hace un año que acabé de escribir Desencajada. ¿No? Así que... Así que es como yo un año sin tocar las teclas para hacer nada de ficción. Pero bueno. Pero leer si estás leyendo. Hombre, sí, eso sí. Recomiéndanos algo. Lo último que estoy leyendo es este libro, a ver si se ve bien, Una que es habitación compartida. una habitación compartida que está publicado en Debate y es de Inés Martín Rodrigo. Es una selección de entrevistas que ha ido haciendo a lo largo de su trayectoria en el ABC Cultural, donde sigue escribiendo, a escritoras. Y empieza desde la escritora más joven a la que ha entrevistado a la más mayor. Y la verdad es que me está encantando porque las respuestas que dan son muy buenas. Y luego también estaba leyendo el libro de Margarita García Roballo, el de Primera Persona, no sé si lo habéis leído, que salió hace un par de años, está publicado en Tránsito, así que ahora mismo estoy leyendo mujeres, a pesar de que empecé el año leyendo solo a hombres franceses en concreto. ahora me ha dado por volver a las mujeres y al final está muy bien. Los dos libros me están gustando mucho. Pues Margarita, muchas gracias. La verdad es que Gracias a vosotros. Un placer. Y yo también me uno en julio, seguro que... Perfecto. Así nos desvirtualizamos todos y nos conocemos en persona. Bueno, además, mi teoría es que esto cuenta como habernos conocido ya, ¿eh? Esto es en persona, digitalmente, sí, pero esto ya es un encuentro, sí, en estos tiempos pandémicos, esto cuenta que ya como encuentro. Bueno, además es que en julio, que estará en los Alcázares, bueno, estará precioso todo, así que vamos, será magnífico. Será magnífico vernos. Sí, seguro. Seguro que sí. Además, el lugar que habéis elegido es genial, me encanta. Eso sí. Eso sí. La verdad es que sí. Bueno, pues lo dejamos aquí. Genial, muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos en julio. A ver si te pasa por aquí cuando nos vemos en la biblioteca. A ver si me traigo a mi hermano, ¿no?